Que me conecté ahorita desde mi teléfono porque traigo bien poca pila en la computadora y no traigo el cargador. Pero bueno, no importa. Antes de empezar, me percaté que la semana pasada que repartimos los temas, me faltó por alguna razón enfermedades exantemáticas. Entonces, evidentemente es un tema súper pediátrico que nos toca verlo a nosotros. Este, ¿Me pudieran hacer favor de voluntariamente ofrecerse para las clases? Son sarampión, parotiditis, exantema súbito, varicela, y creo que ya, como las importantes. Yo, doctora, buenas tardes. Excelente. ¿Quién habló? ¿Héctor Hugo, me parece? Héctor Hugo, buenas tardes. Gracias, Héctor. Buenas tardes. Mira, si quieres, sarampión y parotiditis. ¿Ustedes son el grupo que tuvo brote de parotiditis o no? Por cierto. No. No. ¿Quién fue? Perdón, ¿cuál es, Hombre. doctora? Es que la escuché muy bajito, perdón. Sarampión y parotiditis, por favor, Héctor. ¿Sí? Perfecto. Creo que fueron ¿Quién? 2 genes arriba de nosotros. O sea, ¿ya pasaron y no me tocó darles clase o qué? No sé. Es que Pues, ese brote muy sonado. ¿de qué generación fue, no saben? Yo ni idea, ¿eh? Para no juntarme con ellos. No, pues ya júntate, ya tienen todos Ya pasó. inmunidad porque en lugar de vacunarlos a todos, que fue lo que se debió de haber hecho en cuanto surgió el primer caso, pues dejaron que todos se infectaran, caray. No entiendo, pero bueno. Ok, entonces sarampión y parotitis, Héctor, varicela, ¿quién se ofrece a ver varicela? Muy bonito Yo, tema. doctora. Gracias, Raquel. Sí. Excelente. Varicela, Raquel, que ya es de los casi últimos temas, pero sí es bastante extenso porque hay que hablar de las complicaciones también, incluyendo un subtema que es choque tóxico. Y nos va a servir a lo mejor incluso para hacer ejemplos de otras cosas como síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, que el diagnóstico diferencial es choque tóxico y o enfermedad de Kawasaki precisamente. Y me faltaría exantema súbito, que es virus de herpes 6, y parvovirus, o quinta enfermedad que se llama. ¿Quién se ofrece? Son súper chiquitos esos dos temas. ¿Alguien? Yo, doctora. ¿Quién habló? No Yo, escuché. doctora. Ana Guzmán. Ana Guzmán, muchas gracias. Exantema súbito y quinta enfermedad. ¿Sale? Gracias. Entonces, ese era mi pendiente, que no quería que se me pasara a repartir esos temas. Es de lo último del programa, pero ya tenemos ahora sí todos los temas bien repartidos. ¿Quién va a dar la clase hoy de Piógenes, por favor? Yo, doctora. ¿Quién habló? Andrea. Andrea. Excelente. ¿Ya estamos listos todos? Sí. Bueno, muy bien, Andrea. Empezamos, por favor. Ok. Buenas tardes, doctora y compañeros. Mi nombre es Andrea Paola Guajardo Barrera y yo les voy a hablar acerca de la faringoamigdalitis. Ok, bueno. Vamos a empezar diciendo que la faringoamigdalitis pues va a ser una enfermedad generalizada y aguda que pues va a tener diferentes orígenes infecciosos, ya sea origen viral o bien un origen bacteriano. El día de hoy pues nos vamos a enfocar en el origen bacteriano y ahorita pues vamos a ver qué bacteria pues nos la va a originar, ¿no? Mencionando rápidamente, pues el viral vamos a tener que la etiología más común va a ser el adenovirus y el bacteriano pues va a ser el Streptococcus pyogenes. El origen viral nos va a afectar a niños que son entre los, menores de 5 años
Y el bacteriano pues nos infecta a los que se encuentran entre los 5 y los 15 años. Vamos a ver que se van a involucrar ciertas estructuras entre lo que es la faringe, la adenoides y las amígdalas, que pues le van a dar al paciente diversos signos y síntomas, de los cuales pues puede presentar fiebre, inflamación o bien dolor faríngeo, y puede o no tener un exudado purulento. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el agente. De manera muy general, pues bueno, como ya les dije, nos vamos a centrar en la faringoamigdalitis bacteriana. Vamos a hablar del género Streptococcus. Bueno, estos son cocos gram positivos que se van a disponer ya sea en cadenas o bien en pares. Van a ser anaerobios facultativos, ¿qué quiere decir? Pues bueno, que no necesitan tener el oxígeno para crecer, o algunos otros pues van a ser capnófilos, que estos pues van a crecer únicamente en una atmósfera que va a ser enriquecida con lo que es el dióxido de carbono, o también pues se le llama crecimiento capnofílico. Estos pues van a tener una exigencia nutricional muy compleja. Ahorita lo vamos a ver en cuanto al diagnóstico, que estos suelen crecer en lo que es el agar sangre. Son capaces de fermentar carbohidratos, que este es un proceso que va a producirnos lo que es el ácido, va a producir el ácido láctico, y bueno, de manera general, pues van a ser catalasa negativos. Fíjate que la prueba de catalasa, Andrea, te voy a interrumpir. Por cierto, interrumpo frecuentemente las clases y es como para alguna idea que creo importante transmitirles. La prueba de catalasa es algo que en la vida real sí usamos mucho en el laboratorio. Es una prueba, pues, de tipo bioquímico que puede guiarte cuando tienes cocos gram positivos, por ejemplo, en sangre, en un hemocultivo, y que es realmente muy relevante, y que son cocos dispuestos así en cadenas o cadenas cortas o algunos pares. Si te queda alguna duda si es un estreptococo, un enterococo, un estafilococo, la prueba de catalasa la puedes hacer en el laboratorio, es sumamente rápida y te orienta. Entonces, saber si es catalasa positivo o negativo, ya desde el primer momento, desde el primer aislamiento, ya puedo yo estar más o menos presumiendo qué bacteria es, y sí la hacemos bastante. Síguele, por favor. Bueno, ahora hablando sobre el sistema de clasificación, vamos a tener que se divide en 3, en los grupos de Landsfield, en los patrones hemolíticos y bien en las propiedades bioquímicas, pero se suelen centrar más en los primeros 2. Ahorita vamos a ir describiendo cada uno de una manera muy rápida. Bueno, empezando con la clasificación de Landsfield, pues bueno, Rebecca Landsfield pues desarrolló esta clasificación en 1993, y pues bueno, esta está determinada según el aminoazúcar que tiene. Aquí se los puse el A, B, C, D y F, pero para cuestiones de esta bacteria, pues bueno, nos vamos a centrar en la del grupo A, que pues como ahí pueden ver, tiene el azúcar rhamnosa N-acetilglucosamina, que ahorita lo vamos a volver a mencionar de manera rápida. Ahora, según el patrón hemolítico que tiene, pues estos pueden ser beta hemolíticos, alfa hemolíticos o bien gamma hemolíticos. Bueno, ¿qué quiere decir el beta hemolíticos? Pues bueno, esto nos va a dar una lisis completa. Los alfa hemolíticos nos va a ocasionar una lisis parcial, incompleta, y los gamma hemolíticos pues son aquellos que no nos van a producir una lisis. Bueno, bueno, y de esto, más que nada, en la hemólisis, pues bueno, nos vamos a ir dando se va a ver el aclaramiento de la sangre alrededor de las bacterias. Eso viene siendo. Bueno, sí, o sea, es en el agar sangre, perdón, Ana, es en el agar sangre en el momento en que tú sembraste, ¿de acuerdo? Eso que te dio positivo, ya sea de un hemocultivo o pues, un exudado faríngeo, que sería lo más común, Andrea. Los siembras en el agar sangre, empieza el crecimiento bacteriano y empiezan a producir la hemólisis, si es que son bacterias que producen o no la hemólisis. Normalmente los vemos a contraluz para discernir bien si realmente es una hemólisis completa, que se ve tal cual así como está en la fotografía, como amarillo o completamente transparente, deja pasar toda la luz, o es una hemólisis parcial, que se ve como verdoso, y que, por ejemplo, pues los estreptococos de flora normal son alfa hemolíticos, son hemólisis parcial, y pues Piógenes es hemólisis completa.
Sí, gracias, doctora. Bueno, aquí les pongo esta imagen, vemos el agar sangre, que pues como ya lo dijimos, los estreptococos pues van a tener un crecimiento óptimo aquí. Tenemos los beta, que este va a ser la cuestión de estudio el día de hoy, que pues vemos que van a tener una halo o bien una zona ya sea amarillenta o blanquecina alrededor pues sí de la bacteria. El alfa, que pues suelen tener algo pues bastante imparcial, y pues se ve, como dijo la doctora, de color verde, y pues los gamma que no nos van a producir una hemólisis. Ahora, aquí está un diagrama completo, pero el que nos compete estudiar el día de hoy, pues va a ser el Streptococcus pyogenes, y como lo vemos, pues es un beta hemolítico del grupo A. Bueno, ahora describiendo en sí esta bacteria, pues vamos a tener que van a ser cocos esféricos que tienen y suelen tener un diámetro entre 1 y 2 micrómetros. Estos pueden formar ya sea cadenas cortas o bien cadenas largas en los cultivos, o bien pueden estar distribuidos en parejas. Como ya lo dije, estos suelen tener un crecimiento óptico en el agar sangre, y pues después de 24 horas de la incubación, pues se suelen ver las zonas de hemólisis que comentaba la doctora. Esto es pues el carbohidrato específico, como ya lo vimos en los grupos de Lanfield, pues va a ser el N-acetilglucosamina, y pues en su pared van a tener proteínas M, T y R, que sobre todo ahorita nos vamos a hablar sobre la proteína M. Ya se cambió. Bueno, hablando de la proteína M, pues esta es la principal proteína específica que se va a asociar a los estreptococos virulentos. Estos se suelen subdividir en moléculas ya sea de clase 1 y de clase 2. Las de clase 1 pues van a compartir antígenos expuestos, y las de clase 2 pues estos no van a compartir antígenos expuestos. Bueno, a pesar de que hay cepas portadoras que tienen ambas clases de antígenos, estas son las que nos suelen provocar tanto enfermedades supurativas como la glomerulonefritis, pero solamente las cepas que son portadoras de la clase 1 son las que nos van a condicionar la fiebre reumática. Ok, nada más aclarando, son enfermedades no supurativas en este caso, o sea, la glomerulonefritis y la fiebre reumática son complicaciones no supurativas, y efectivamente depende, digamos, de la suerte que tuviste, de qué proteína M tenía el estreptococo que te infecta, para saber si vas a ser susceptible o no a padecer alguno de estos, pues de estas enfermedades que habitualmente se ven semanas después de una infección aguda. Hay más de 100 más o menos tipos ya identificados de proteína N que funcionan como antígenos precisamente y que te pueden predisponer a esto, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las toxinas y enzimas. Bueno, tenemos la exotoxina pirógena estreptocócicas, SPE, se van a tener 4, la A, la B, la C y la F. Y estas pues van a ser fabricadas por las mismas cepas lisogénicas de los estreptococos y actúan como unos superantígenos. Tenemos la streptolicina S, que esta se va a producir cuando hay suero y va a ser la responsable de ocasionar la beta hemólisis. Tenemos la streptolicina O, que esta es una hemolicina lábil al oxígeno, que va a ser capaz de lisar pues, las diferentes células. Vamos a tener que se van a formar anticuerpos con facilidad. Es decir, para eso pues tenemos la prueba anticuerpos anti-streptolicina O, el ASLO, que ahorita lo vamos a comentar. Y bueno, la streptolicina O pues sirve para demostrar que hay una enfermedad reciente por la bacteria. Ahora, hablando de la streptocinasa A y B, pues estas van a ser enzimas que pues van a intervenir en la degradación de lo que es el plasminógeno, con la liberación de lo que es la proteína plasmina, y a su vez contribuir con la degradación de lo que es la fibrina y fibrinógeno. Esto es importante porque de esta manera pueden lisar los coágulos de sangre y los depósitos de fibrina, y así facilitar de esta manera la diseminación por los órganos. Y bueno, para esto pues se tiene los anticuerpos contra la streptocinasa, que pues también es un marcador útil de infección.
Y pues también se mencionaban las desoxirribonucleasas, que son otras enzimas de la bacteria. Ahora, hablando de la epidemiología, bueno, sus generalidades, vamos a tener que esta es una bacteria ubicua, es decir, puede estar en todas partes, no solamente se va a centrar o va a tener predilección por una sola. Se suele dar más que nada o infectar más que nada en las temporadas frías, como lo es en finales de otoño, invierno y pues inicios de la primavera, que es cuando pues más está el frío. El contagio se va a dar mayormente cuando la infección se encuentra de manera aguda y es importante mencionar que pasadas 24 horas de haber consumido el tratamiento, el paciente ya no es, pues, ya no contagia a las demás personas, ya no es infectivo. Y el Te periodo de voy incubación, a interrumpir nuevamente, Andrea, porque sí, también esto es muy importante. Cada patógeno, ya sea bacteriano o viral, tiene periodos de contagiosidad que tienen pues que ver obviamente con su tratamiento. Entonces, a lo largo de todas las clases, tal vez sí platiquemos, por ejemplo, Piógenes deja de ser contagioso a las 24 horas de tratamiento efectivo. Eso quiere decir que no tienes que aislar al paciente más de ese tiempo. Pero bueno, COVID, pues eres contagioso 10 días completo independientemente del tratamiento y eso si fueron casos leves o moderados y puede ser contagioso hasta 21 días en casos graves. Tosferina, pues depende del tratamiento, a los 5 días de iniciado tratamiento efectivo deja de ser contagioso, o sea, se tarda todos esos 5 días y requieres aislar al paciente durante ese tiempo, ¿sí? Entonces todo esto es importante. Sarampión contagia 4 días antes y 4 días después del exantema. Van a ser cosas que normalmente toquemos en cada clase y que tienen una relevancia porque si tú sabes eso, sabes bien cómo aislar al paciente y las precauciones que se requieren, ¿verdad? Y si no lo sabes, pues a lo mejor mandas a un niño con faringoamigdalitis por Piógenes a aislarse toda una semana cuando no se requiere, ¿sale? ¿Qué más? ok, bueno, el periodo de incubación va a ser de 2 a 5 días y como les comenté en un principio, pues la edad suele ser entre los 5 y los 15 años. Esta edad es muy relevante porque antes de los 3 años no están bien desarrollados los receptores faringios para alojar al Streptococcus pyogenes. Por eso es casi imposible, y digo casi porque en medicina pues todo es posible y no es matemática pura, ¿verdad? No es 2 por 2 igual a 4 siempre, sino en medicina hay diversas posibilidades, pero es casi, casi imposible que un niño menor de 5 años tenga una faringoamigdalitis por Piógenes, ¿ok? Entonces, no debemos de estar recetando antibióticos para una infección faríngea, estrictamente hablando, en un niño menor de 5 años de edad y no se diga en un menor de 3 años de edad. Ya ahí estaríamos mal. Y no debemos de estar recetando antibióticos si, por ejemplo, un exudado faríngeo me reporta hemófilos influenza, neumococo, estafilococo aureus, klebsiella, todo eso me lo puede reportar y hay que entender que esas bacterias no fungen como patógenos faringios, ¿sí? Entonces, la única bacteria importante en pediatría a nivel faringio es Piógenes, ¿de acuerdo? Entonces, es rarísimo que en un grupo de menor edad tengamos infección faríngea por Piógenes. A veces lo que tenemos es que en lugar de alojarse en la garganta, porque no tienen estos receptores todavía desarrollados, se van rápidamente al pulmón y podemos tener neumonías por Streptococcus pyogenes complicadas o no complicadas, bacteriemias o hasta alguna rara vez infecciones del sistema nervioso central. Entonces, aunque no parezca a veces importante, los estudios epidemiológicos que se han hecho desde toda la vida justo nos indican esto, ¿verdad? O sea, no piensas en Piógenes si el niño tiene 2 años, no piensas en Piógenes, ¿no? Pero sí piensas si tiene 7 y las características que nos va ahorita a seguir comentando Andrea, ¿ok? Entonces, todo importa para el diagnóstico, por eso la historia clínica y la exploración pues son la piedra angular de todos nuestros diagnósticos independientemente de nuestros laboratorios. ¿Qué más? Okay. Hablando de su transmisión, pues bueno, este se va a dar por medio del contacto con secreciones de las vías respiratorias.
es decir, pues las gotitas de flush. ¿Y qué lo va a propiciar? Pues bueno, más que nada el hacinamiento, el estar en guarderías, en las escuelas, y pues vemos que los grupos de edad donde más se encuentran, pues son los niños, entonces pues los escolares son los que más acuden a zonas de hacinamiento, aunque pues también el estar en contacto con una persona infectada, pues nos puede contagiar. Hablando de alimentos contaminados, pues mencionaba que ocasionalmente nos pueden producir brotes agudos de faringoamigdalitis, y es porque pues estos están inoculados con las secreciones respiratorias. Bueno, lo que les comentaba, que los niños pues van a dejar de ser infectivos después de 24 horas de que se haya empezado el tratamiento. Y se menciona también que algunos portadores faringios crónicos del Streptococcus pyogenes rara vez nos van a transmitir el microorganismo a las demás personas. Hablando un poco de su fisiopatogenia, bueno, pues vamos a empezar que pues nosotros o la persona estuvo en contacto con una persona infectada. ¿Qué va a hacer? Pues bueno, va a inhalar las secreciones respiratorias, que estas se van a, la bacteria, perdón, se va a adherir a lo que es el epitelio respiratorio, en donde la invasión hacia los tejidos va a ser facilitada por el daño que hay en los leucocitos. La proteína M pues va a facilitar la diseminación debido a que ésta tiene mucha capacidad para impedir la fagocitosis. Entonces, pues se puede dar una diseminación a través de los linfáticos o bien del torrente sanguíneo, y de esta manera es cuando ya se empiezan a ocasionar las complicaciones. Y bueno, mencionaban también que el desarrollo de anticuerpos se va a empezar a partir de la sexta o la octava semana posterior a la infección. Y bueno, también mencionaba que el único sitio primario de infección va a ser la infección nasofaringea, y esto es por consecuencia de un episodio de la fiebre reumática. Sí, ahí lo que quiere decir es que para tener fiebre reumática, ahí sí, sine qua non, tuviste que haber tenido una faringoamigdalitis por piógenes. Y esto es importante porque en ocasiones tenemos infecciones por piógenes en otro sitio que no entra por faringe. Por ejemplo, una celulitis o una erisipela, ¿sí? Y lo que me entró por piel y me ocasionó la infección fue piógenes. Y en ese caso, sí puedo tener como complicación posterior una glomerulonefritis, pero no puedo tener fiebre reumática, ¿ok? Entonces, a eso se refiere, que para tener fiebre reumática, que ya no deberíamos de estar viendo, ya es rarísimo, pero todavía nos encontramos casos, para tener fiebre reumática, forzosamente el niño tuvo un cuadro previo de faringoamigdalitis por piógenes. ¿Qué más? Ok, bueno, vamos a seguir ahora con el cuadro clínico. Pues bueno, vamos a tener que la faringitis, pues bueno, se da entre el segundo y el cuarto día después de que ocurre la exposición. ¿Qué va a tener el paciente? Pues bueno, va a tener dolor en la garganta, hay fiebre, hay dolor de cabeza, hay un malestar general. En la faringe posterior, pues se suele encontrar edematosa, y además puede haber un exudado purulento, y es frecuente pues encontrar las linfadenopatías cervicales. Bueno, aquí hablando de los síntomas, más que nada, estos van a tener un comienzo brusco, y pues hablando de la fiebre, pues menciona que se puede pues encontrar en cualquier grado. El dolor de garganta pues puede ser de intensidad variable y puede o no estar asociado con la dificultad para tragar. Hablando de más síntomas generales, como ya les comenté en la diapo pasada, bueno, hay cefalea, mialgias, náuseas, vómito y pues en algunos casos también el dolor abdominal. Hablando ahora de los signos que vamos a encontrar, pues bueno, es un eritema difuso, va a haber una inflamación de lo que es la faringe y la úvula, y vamos a encontrar pues también hipertrofia de lo que es el tejido linfoide en lo que es la faringe posterior. Las amígdalas pues se suelen encontrar también eritematosas, inflamadas, con presencia también de lo que es un exudado. Esto ocurre más que nada mencionaba que de un 50 a un 90% de los casos. Se suelen también encontrar petequias o bien lesiones anulares en lo que es paladar blando, úvula o faringe también posterior. La adenopatía cervical anterior, que esta suele ser dolorosa al tacto en un 30% de los casos,
y pues el paciente pues va a desprender un aliento fétido. Bueno, hablando de otros hechos sugerentes por infección de este estreptococo, bueno, ahorita vamos a ver que una de las complicaciones va a ser la escarlatina y ahorita la vamos a mencionar. ¿Qué nos lleva a pensar también en esto? Pues que haya una ausencia de tos, rinitis, ronquera, conjuntivitis, aftas o ulceraciones en lo que es la mucosa oral o bien diarrea. Esto, bueno. Esto es muy importante, esto último que comentabas, porque cuando el cuadro claro, presenta a lo mejor dolor de cabeza y puedes ver las amígdalas horribles, blancas, con exudado, y el niño tiene fiebre, pero tiene moco, tiene tos, tiene conjuntivitis, eso es un adenovirus o un virus de Epstein-Barr o algún otro virus, y no porque tenga el exudado faríngeo es piógenes, ¿de acuerdo? O sea, es bien importante. Entonces, datos que nos sirven mucho para pensar en piógenes o para diagnosticarlo es la edad del niño que me está refiriendo el cuadro, el inicio muy súbito, todas las características estas de las amígdalas, aunque no todos tienen exudado, las petequias en paladar, esto también es muy importante, y la ausencia de tos. Esto verdaderamente es importante. ¿Por qué les llega a doler el estómago a estos niños o el abdomen? Porque así como hay inflamación de los ganglios linfáticos del cuello, que es lo más común, también puede haber inflamación de los ganglios linfáticos intraabdominales y por eso se refleja, ¿no? Es un dolor reflejo hacia toda pues la pared abdominal. ¿Qué más? Ok, bueno, aquí les traigo más que nada una comparación en cuanto a cómo se vería un proceso bacteriano y un proceso viral, y pues vemos que en el bacteriano pues se ve podemos ver que lo que más se ve pues es el exudado purulento que se puede llegar a tener. Bueno, hablando de las complicaciones, vamos a tener que una de las complicaciones de la faringitis estreptocócica pues va a ser la escarlatina. Esta va a ser causada por este estreptococo que va a ser productor de exotoxina pirogénica en individuos que no disponen de anticuerpos antitoxina. Bueno, ¿cómo va a empezar? Pues bueno, es un exantema que se da de las 24 a las 48 horas después de que se iniciaron los síntomas. Va a empezar en lo que es cabeza, cuello, tronco y extremidades, o sea, va a ir de cefalocaudal, ¿sí? Y bueno, ¿cómo es? Pues va a ser una erupción difusa, eritematosa, papular, que va a producir una coloración roja, pero cuando nosotros hacemos presión, pues se va a poner de un color blancuzco, blanquecino. Dentro, bueno, ahí vemos cómo sí se ve toda esa erupción en brazos, Es muy rasposo. Si uno toca ese exantema, le da la sensación como si estuviera tocando lija, así se describe. Y otra cosa importante que sí se ve en la fotografía que pusiste en el niño, en su cara, si se fijan, respeta los surcos nasogenianos, ¿ok? Y afecta mucho pliegues, por ejemplo, pliegue del codo y así. Bueno, este exantema pues suele desaparecer entre el tercer y cuarto día y pues empieza a aparecer una descamación. Ahora, bueno, ¿cómo se van a encontrar hablando de la cara? Pues bueno, las mejillas se van a encontrar eritematosas y pues va a haber una palidez alrededor de la boca, que es lo que nos comentaba la doctora. También menciona lo de la piel con aspecto anserino, que es más que nada esa como piel de gallina mencionaba, que es lo de la segunda imagen, y esta va a ser áspera al tacto, que pues es lo que nos comentaba la doctora también. Va a haber una coloración intensa, rojiza, en los pliegues del codo, axilas e ingles, que son las que se conocen como líneas de Pastia. Y aquí se ven, bueno, aquí se ven en la imagen, en las axilas, y bueno, sí, en otra imagen. Aquí ya se ve cómo se ve por delante del codo. Ahora, ¿cómo vamos a ver la lengua de estos pacientes? En la escarlatina, pues bueno, va a empezar como una lengua saburral, es decir, va a haber como una capa blanquecina y además las papilas se van a encontrar engrosadas. Esta va a empezar a
a descamarse, y pues la lengua aquí después pues va a adquirir un aspecto de frambuesa, que es la que se conoce como aframbuesado, que es esta lengua que se ve como hinchada, hipertrófica y así. Bueno, es importante conocer los diagnósticos diferenciales de dicha complicación, que suelen ser los exantemas virales, la enfermedad de Kawasaki o bien algunas erupciones por fármacos. Bueno, hablando de otras complicaciones, pues bueno, desde que se empezó a administrar los antibióticos, pues bueno, las complicaciones van a ser poco frecuentes. Bueno, ¿cómo se va a dar la diseminación? Pues ya lo había comentado, pues por medio de una extensión directa, por hematógena o bien por vía linfática. ¿Qué complicaciones suele haber? Pues bueno, se mencionan complicaciones tanto supurativas o como no supurativas. Sí, dentro de las supurativas, pues tenemos la linfadenitis cervical, el absceso periamigdalino, la sinusitis, otitis media, meningitis, neumonía, bacteremia o bien ocasionar endocarditis. Y de las no supurativas, pues vamos a tener lo que es la fiebre reumática y la glomerulonefritis. El día de hoy, pues vamos a mencionar la fiebre reumática y la glomerulonefritis, porque posteriormente mis compañeros pues van a ir hablando de las siguientes. Sí, solo comentar que muchas de las complicaciones supurativas, como la sinusitis, la linfadenitis, el absceso, la otitis, la meningitis, básicamente esas hasta ahí, son más por contigüidad a veces que por diseminación hematógena. O sea, yo puedo tener la infección a nivel faríngeo y desarrollar un absceso, o puedo tener la infección faríngea y por la trompa de Eustaquio desarrollo otitis y a raíz del oído medio desarrollo meningitis, ¿ok? Por poner un ejemplo, o sea, muchas de las complicaciones de ese nivel de cara y cuello son por contigüidad, no tanto por diseminación hematógena. Las otras definitivamente, pues sí, como neumonía, aunque neumonía también puede ser por descenso hacia árbol traqueobronquial. Bacteriemia y endocarditis, pues sí, evidentemente por diseminación hematógena. ¿Qué más? Okay, bueno, mencionando un poquito sobre los abscesos, pues estos suelen ser acompañados por dolor faríngeo intenso, disfagia, fiebre y deshidratación. Estos pues suelen ser algo comunes, entonces por eso lo menciono. En cuanto a la exploración, pues suele haber un desplazamiento medial de lo que es la amígdala y al exterior de lo que es la úvula. Ahora, hablando sobre una complicación no superativa que es la fiebre reumática, pues vamos a tener que esta es una enfermedad inflamatoria del tejido conectivo que se va a caracterizar por la aparición de alteraciones inflamatorias. ¿En dónde está, por decir, el órgano, Diana? ¿Cuáles son? Pues bueno, tenemos al corazón, las articulaciones, el torrente sanguíneo y el tejido subcutáneo. En el corazón, pues bueno, nos suele provocar pancarditis, que esto viene siendo endocarditis, pericarditis o miocarditis. Y bueno, aquí va a haber una lesión crónica y progresiva de las válvulas cardíacas. En cuanto a las articulaciones, pues bueno, suele ir desde una artralgia hasta lo que es una artritis. Y bueno, también puede haber una alteración de numerosas articulaciones con un patrón migratorio. ¿Qué quiere decir? Pues que se van a ir desplazando de una articulación hacia otra. Hablando del tejido celular subcutáneo, pues bueno, aquí se suelen ocasionar los nódulos subcutáneos. Y bueno, ¿cuál es el tipo de proteína M clase 1 que suele provocar esto? Pues bueno, va a ser la 1, la 3, la 5, la 6 y la 18. Bueno, se sugiere que estas manifestaciones van a ser el resultado de una respuesta autoinmune del huésped hacia los antígenos del estreptococo. Sí, se supone, la teoría es porque no se ha demostrado, es que esos antígenos del estreptococo se parecen mucho a algunas células, por ejemplo, del endocardio o del miocardio, y que entonces los anticuerpos que produce el organismo no solo atacan los antígenos del estreptococo, sino que por reacción cruzada pueden atacarnos estos otros tejidos o estas células de otros tejidos, especialmente de corazón, y que ahí es donde se desarrolla. Gracias. Bueno, hablando pues bueno de
con la misma complicación, pues bueno, suele tener asociación a esta faringoamigdalitis. Generalmente afecta a escolares de edad pues corta, no tiene predilección por sexo y pues más que nada se da en los meses fríos, que es lo que es más que nada abarca otoño e invierno. Bueno, esta pues bueno, suelen tener afección aquellos pacientes que ya tuvieron una faringitis estreptocócica grave, pero también en un tercio de la población va a presentar infección leve o bien asintomática. La infección estreptocócica posterior en ausencia de profilaxis antibiótica es uno de los factores por lo cual también se da esta fiebre reumática. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, pues esto se va a dar por los hallazgos clínicos, la clínica, y pues la evidencia de la infección del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y más que nada, pues esto lo vamos a ver pues ahorita por los métodos de diagnóstico. Bueno, mencionaba el libro que hay criterios de Jones para el diagnóstico de la fiebre reumática. Y bueno, va a haber criterios principales y criterios secundarios, y además nos vamos a ayudar de las pruebas de apoyo. Como criterios principales, pues vamos a tener la fiebre, la poliartritis, la corea, el eritema marginado y los nódulos subcutáneos. Ya como criterios secundarios o criterios menores, pues vamos a tener la fiebre, artralgia, se suele también haber tenido pues una fiebre reumática previa, hallazgos de laboratorio que sean aún reactivos de la fase aguda elevados, y también pues que haya un intervalo PR prolongado. En las pruebas de... Andrea, perdón, es que dijiste criterios principales y leíste fiebre en lugar de carditis, me pareció. Nada más para aclarar que carditis es el primer criterio. Sí, bueno, sí, esos son de los criterios principales, la carditis, poliartritis, corea, y sí. Pues ahora sí ya está la fiebre, la artralgia. Así es, ajá, ok. O sea, son los criterios mayores. Muy bien, ¿qué más? Bueno, ahora con evidencia de infección estreptocócica como pruebas de apoyo, pues tenemos que el ASO se encuentre elevado o bien se encuentre en ascenso, que se encuentren los anticuerpos estreptocócicos elevados, que haya un cultivo faríngeo positivo, que la prueba antígena rápida y que aparte haya pues una escarlatina reciente. Estos criterios pues son los que nos pueden ayudar al diagnóstico de la fiebre reumática, pero como ya lo dijo la doctora, pues no es muy común que ahorita se esté encontrando. Bueno, ahora hablando de la otra complicación, viene siendo la glomerulonefritis. Pues bueno, esta es la segunda complicación no supurativa de la enfermedad estreptocócica. Y bueno, se da más que nada por los tipos de la proteína M1, 2, 4, 3, 25, 49 y 12. Aquí, pues bueno, va a haber una inflamación aguda de los glomérulos renales, donde el paciente pues suele tener edema, hipertensión, hematuria y proteinuria. Bueno, la glomerulonefritis pues va a ser una secuela de las infecciones estreptocócicas piodérmicas y pues de las infecciones estreptocócicas faríngeas. Aquí el diagnóstico también va a ser por medio de la clínica y bien por el hallazgo de una infección reciente por estreptococopiógenes. Y pues mencionaba que de acuerdo a esta complicación, pues los pacientes jóvenes suelen recuperarse sin pues tener otras complicaciones. No sé si quiera mencionar algo más de esto, doctora. Pues digo, normalmente, como bien dices, no hay complicaciones por una glomerulonefritis postestreptocóxica, y esto es porque habitualmente lo que hacen en el glomérulo son cambios mínimos, pero llega a haber algunos que sí progresan y que requieren pues hasta biopsia renal para hacer un buen diagnóstico, ¿verdad? Y que pueden tener algún problema mayor. Otra de las características importantes para el diagnóstico de glomerulonefritis postestreptocóxica, además de, evidentemente, el antecedente, pero a veces el antecedente no se conoce tan claro,
Entonces les tomamos niveles de complementos C3 y C4, especialmente el C3 debe de estar disminuido. Eso es algo que nos apoya a que el proceso es postinfeccioso y sí es importante en cuanto al abordaje diagnóstico. Ok. Bueno, ahora hablando sobre el diagnóstico, bueno, primeramente pues nos vamos a ayudar pues de la clínica y para esto hay unos criterios de Centor, que esto es para identificar una probable faringoamigdalitis bacteriana, en donde se van a tomar en cuenta ciertos criterios como lo es la fiebre mayor de 38 grados, que haya ausencia de tos, que haya adenopatías cervicales anteriores y que también se encuentre un exudado amigdalar. Además de que la edad, pues también va a ser un criterio importante en el que más nos vamos a centrar, pues es en aquellas que es de 3 a los que son menores de 15 años en este caso. Y bueno, estos criterios pues se van a evaluar, se va a ir dando un punto a cada uno y pues de acuerdo a esto vamos a ver si se necesitan de otras pruebas. Por ejemplo, si se tiene de 0 a 1 punto, pues no se necesita un estudio microbiológico, porque pues el riesgo de la infección por esta bacteria pues es muy baja, del 2 al 6%. Si se tienen de 2 a 3 puntos, pues bueno, nos vamos a ayudar en un estudio microbiológico y solamente se va a tratar si se es positivo. Y si ya tenemos de 4 a 5 puntos, pues esto ya nos ayudamos también de un estudio microbiológico e iniciamos el tratamiento, porque pues ya es muy probable que sí esté el paciente infectado. Bueno, para el diagnóstico y para las muestras, pues se debe obtener una muestra de exudado de ambas amígdalas y de la faringe posterior para de esta manera poder realizar los cultivos o bien las pruebas rápidas de antígeno. El cultivo, como ya lo mencioné, va a ser en agar sangre y esto es lo que puede confirmar pues la presencia del estreptococo. Los cultivos que son negativos luego de que pasan 18 a 24 horas deben de volver a incubarse durante el segundo día y esto es para pues ver que de esta manera estén creciendo los estreptococos del grupo A. Otra prueba pues es la del diagnóstico rápido y que más que nada se va a basar en la extracción por ácido nitroso del antígeno de carbohidratos del grupo A, en donde a partir de organismos obtenidos mediante pues el exudado de la granta, pues ya podemos ver si el paciente pues es positivo o negativo ante esta bacteria. La prueba de antiestreptolicina o ASLO, esta va a ser útil pues para confirmar el diagnóstico de la fiebre reumática o bien la glomerulonefritis, que son asociadas a dicha enfermedad. Y pues como otra prueba está la prueba anti-adeneasa y esto es más que nada para la glomerulonefritis que es asociada a la faringitis. Sí, permíteme, Andrea. Evidentemente, para una faringoamigdalitis estreptocócica, la mayor parte de las veces nos bastará el criterio clínico para hacer el diagnóstico, pero sí hay ocasiones en las que se puede generar mucha duda, no tiene todos los criterios o no estoy seguro finalmente si es un piógenes o no y que requiere el antibiótico. Y entonces en ese momento, si contamos con una prueba rápida, que esas se las podemos hacer en el consultorio, pues eso es lo ideal. Si la prueba rápida sale positiva, pues eso ya te da el diagnóstico. Pero la verdad es que las pruebas rápidas estreptocócicas no se usan tanto en México. Sí hay, pero tienen muy poca difusión. Entonces, cuando hay duda, tenemos oportunidad de mandar al paciente a hacer un cultivo o exudado faríngeo previo al inicio del antibiótico. De hecho, está descrito que para evitar las complicaciones, porque lo que queremos es que no se nos escape un piógenes para no someter al riesgo al paciente de desarrollar fiebre reumática. Pero para que eso suceda, está escrito o descrito que yo puedo iniciar el antibiótico hasta 9 días después del cuadro clínico y aún así estoy protegiendo al paciente. Entonces, si el paciente tiene 3 días de evolución, por poner un ejemplo, y a mí me queda realmente mucha duda si es un piógenes o no, le mando a hacer un exudado faríngeo que tiene que ser en ayuno, no se debe de lavar los dientes, tiene que ser una buena toma precisamente de las dos amígdalas, los pilares posteriores, no es nada agradable.
Y entonces, en lo que me reportan mi resultado, habitualmente se va a tardar 72 horas o 96 horas. Yo todavía puedo esperar ese tiempo para iniciar el antibiótico, ¿de acuerdo? Para estar seguros, pues, si eso no es. Y en los casos en los que el cuadro es compatible con una glomerulonefritis postestreptocóxica o con una fiebre reumática, dijimos también hay criterios clínicos y laboratoriales y dentro de ellos las antiestreptolicinas, que son muy conocidas, es algo que me puede ayudar porque son anticuerpos finalmente contra una parte de este streptococo piógenes. Obviamente, al ser anticuerpos, en el organismo estamos esperando que se formen 2 a 3 semanas después de la infección. Por eso me sirven solo para como confirmar que sí hubo contacto de esa persona con el Streptococcus pyogenes y que tal vez sí me esté ocasionando ahora este cuadro de glomerulonefritis, por poner un ejemplo. No me sirve para nada para el diagnóstico agudo, ¿verdad? No pido antiestreptolicinas en un paciente con faringoamigdalitis porque no tiene sentido porque todavía no se han producido. Entonces, sí es importante también todo esto. Y en otro tipo de complicaciones, por ejemplo, un absceso periamigdalino que por motivo de obstrucción de la vía aérea se tiene que drenar, pues ese material de drenaje, ese material purulento, se manda a cultivar y ahí por supuesto que podemos también detectar el piógenes, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, hablando sobre el diagnóstico diferencial, pues bueno, se tiene que hacer sobre todo con la etiología viral y pues bueno, aquí les desgloso cuáles pueden ser estas etiologías y pues bueno, de las bacterianas, pues no descartar que también puede ser por otras bacterias. Pero si te fijas, son pocas las bacterias. Esto es bien importante. Es estreptococo beta hemolítico del grupo A, estreptococo beta hemolítico del grupo C y D, que se pueden agrupar juntos. Es raro que produzcan también infección faríngea, pero lo que está pasando con estos estreptococos es que el piógenes les está transfiriendo genes y entonces el estreptococo C y D, que normalmente no es virulento, está adquiriendo genes de virulencia del piógenes, ¿ok? Y entonces ahí es donde sí me pueden invadir. De hecho, tengo yo publicado un caso muy desafortunado porque fue una defunción con un estreptococo del grupo C llamado Dysgalactiae subespecie Schizismilis, así medio raro. La niña empezó como una infección faríngea, se trató como algo viral e hizo una bacteriemia y choque. ¿Okay? Entonces esto está ocurriendo porque el piógenes está transmitiendo genes de virulencia a los estreptococos C y D. También Neisseria gonorrhoeae puede ocasionarnos cuadros de faringitis. Evidentemente, cuando se llegan a ver, que es muy raro en pediatría, pues ya es en pacientes adolescentes o entrando casi a la adultez por prácticas sexuales de riesgo. Corinebacterium difteriae, que es muy clásica, la difteria y las membranas grisáceas que ocasionan dificultad respiratoria, es una enfermedad prevenible por vacunación de la cual no tenemos casos en México autóctonos desde hace años. Entonces, sigue habiendo difteria en Centroamérica, especialmente en Haití, en República Dominicana, hubo algunos casos recientes en Venezuela, pero no es algo que tampoco veamos frecuentemente gracias a la vacuna. Arcanobacterium hemolyticum es probablemente la bacteria que más puede emular a una faringoamigdalitis por piógenes, pero aquí la gran diferencia son dos. La primera es que lo vemos en mayores de 15 años de edad, si se fijan, se sale del rango de edad de piógenes, y la segunda es que esta bacteria es innatamente resistente a los betalactámicos, que es el manejo de piógenes. Aquí tenemos que dar macrólidos. Lo mismo que Clamidófila pneumonia y Mycoplasma pneumoniae, que la verdad es bastante raro que nos causen problema de faringoamigdalitis, pero que bueno, cuando hablemos sobre todo de neumonías tocaremos un poco el tema. Y también son bacterias que por ser intracelulares y no tener una pared, son innatamente resistentes a los betalactámicos. Entonces, si se fijan, la posibilidad de que les toque una Neisseria, un Corynebacterium es rarísima, dificilísima. Un Arcanobacterium puede ser,
pero sobre todo ya en pacientes más adultos, jóvenes adultos, ¿no? 20, 30, ¿no? Con un cuadro parecido a Piógenes, y que pues no es Piógenes, que es un Arcanobacterium hemolyticum. ¿Qué más? Bueno, ahora vamos con el tratamiento. Y pues bueno, para administrar el tratamiento, pues se tiene que hacer el diagnóstico de que existe una faringoamigdalitis por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y esto es pues mediante el cultivo o bien por las pruebas antigénicas rápidas. Bueno, el tratamiento antibiótico de la faringitis va a prevenir primeramente la fiebre reumática aguda. Nos va a cortar la evolución de la enfermedad, nos va a reducir la transmisión entre los individuos y nos va a prevenir de complicaciones supurativas. Para esto, pues, es el tratamiento. Ahora, como fármacos de elección para las infecciones faringias y para las complicaciones supurativas, pues vamos a tener que la penicilina o bien la amoxicilina, pues, nos pueden ayudar. Como penicilina oral, pues vamos a tener que a niños que pesen menos de 27 kilogramos, pues bueno, se les va a administrar 250 miligramos por dosis de 2 a 3 veces al día. Y en niños que pesen más de 27 kilogramos, pues se le administra el doble, 500 miligramos por dosis 2 a 3 días. Y esto es por 10 días, durante 10 días. Es importante que el paciente no deje el tratamiento, porque mencionaba que pues se empiezan a sentir mejor entre el día 3 y el día 4. Entonces, hay que pues insistir al paciente que tiene que cumplir los días que se le digan. También menciona que el tratamiento más eficaz y práctico pues va a ser la administración de una sola dosis intramuscular de la penicilina G pensatínica. Bueno, y se da 600,000 unidades para aquellos que tienen un peso menor a los 27 kilogramos y el doble, o sea, 1.2 millones de unidades para aquellos que tienen más de 27 kilogramos. Como alternativa para aquellos pacientes que van a ser alérgicos a lo que es la penicilina, pues bueno, se puede ir a lo que es la clindamicina oral, a macrólidos o bien ácidos como la... Acitromicina. Te interrumpo nuevamente, Andrea. Varios conceptos que nos tienen que quedar en claro. Número 1, si el cuadro clínico grita Piógenes, puedo darle tratamiento sin necesidad de cultivo, ¿vale? Número 2, Streptococcus pyogenes nunca, desde que se descubrió en la Segunda Guerra Mundial especialmente, que le llamaban la bacteria come carne, porque eran estos casos de personas amputadas, por ejemplo, ¿no? Por las armas y todo esto, y luego tenían una infección bacteriana por piógenes, ¿no? De piel, tejidos blandos. Bueno, desde ese entonces que se describió como la bacteria come carne y que luego muy cercano en esa década de los 40 descubre Fleming la penicilina. Desde entonces, a pesar de todos estos años, Piógenes es probablemente la única bacteria que no ha desarrollado resistencia a la penicilina. Por lo tanto, aquí y en China, el tratamiento de elección es penicilina y tenemos que ser muy cuidadosos cuando de verdad decidimos dar otro antibiótico porque tenemos altas probabilidades de fallar y de no erradicarlo. Entonces, como bien dijiste, el mejor tratamiento, el más sencillo y el que puedes incluso también poner en tu consultorio cuando ustedes se vayan al servicio social para estar seguros de que se cumplió con el mismo, es una dosis única intramuscular de penicilina besatínica, que es una penicilina de depósito que tiene una liberación hasta por 21 días. Tú ya dijiste que necesitamos 10 días de tratamiento porque es el tiempo que se requiere para erradicar al Piógenes. Bueno, pues evidentemente con penicilina besatínica, que su efecto dura 21 días, pues tengo más que seguro que el paciente se va a curar, ¿de acuerdo? Si voy a dar una alternativa vía oral, nosotros no tenemos en México penicilina B oral, Pemvica que se llamaba antes, ya no tenemos. Aquí puedo hacer uso de beta-lactámicos sintéticos vía oral, por ejemplo, ampicilina o amoxicilina,
y siempre por 10 días, ¿ok? Cefalosporinas de primera generación pudiera ser. Y las alternativas en el tratamiento tiene que ser que porque de verdad el paciente te demuestra que es alérgico severo a la penicilina y entonces das macrólidos o clindamicina, como bien dijiste. Si es una alergia muy severa, o sea, con choque anafiláctico y todo por la penicilina, también incluso podemos llegar a utilizar cefalosporinas de primera o segunda generación porque la probabilidad de que también sean alérgicos a las cefalosporinas es menor del 10%. Así es que también lo podemos usar. ¿Alguien habló? Doctora, Sí. ¿por qué no hay penicilina B oral? Pues fíjate que hace muchísimos años existía, desconozco por qué la sacaron del mercado. En Estados Unidos sigue existiendo, pero no tenemos en México. Yo creo que no la vendían mucho, no sé, hace muchos años que ya no existe. Doctora, Sí. no me quedó muy claro. Es que dice que el tratamiento se debe iniciar 9 días después de la enfermedad aguda. No, el tratamiento, el máximo tiempo que yo tengo para iniciarlo, si tengo duda y mandé a un niño al cultivo, me puedo llegar a tardar hasta 9 días en lo que sale el resultado Ok, del ok. cultivo y decido. Y estos 9 días es para que todavía yo esté dentro del tiempo de seguridad que pueda tratar, erradicar alpiógenes y que no desarrolle una complicación como fiebre reumática. Pero si no tengo duda, lo inicio en el momento. O si tengo duda y lo mandé al cultivo y el cultivo solo me tardó 3 días, salió positivo, pues lo inicio en ese momento, ¿sí? No me espero. Ok, perfecto. Y otra misma duda ahí del tratamiento, doctora. Sí. Es que en la guía de práctica clínica sí menciona la penicilina benzatínica de la dosis que aquí nos dice la compañera intramuscular, pero dice que para la erradicación total, bueno, sí lo menciona, que dice una dosis de esas cada 21 días por 3 meses. Eso es para fiebre reumática, ¿sí? No para faringoamigdalitis. ¿Ok? O sea, Ok. fiebre reumática y tampoco es exactamente el criterio de tratamiento. Con fiebre reumática, tú te ves obligado a estar poniendo penicilina benzatínica cada 21 días, a lo mejor ahorita lo va a comentar Andrea, para estar evitando recurrencias y que cada recurrencia le ocasione más daño cardíaco al paciente. Pero depende de muchos factores, precisamente de cuánto daño cardíaco tiene, si el daño es nada más a nivel de pericardio, miocardio o endocardio, si ya tiene daño de las válvulas, mitral, por ejemplo, tricuspide, etcétera. Y eso lo que te va a definir es el tiempo de tratamiento. Pero al principio, todo paciente con fiebre reumática le tienes que dar penicilina benzatínica cada 21 días por tiempo indefinido, dependiendo del daño cardíaco. No sé si en la guía venga, espero que no, pero en muchas guías que de repente salen del IMSS, viene tratar a los pacientes con faringoamigdalitis, no con fiebre reumática, con faringoamigdalitis común y corriente por piógenes. Les dicen que les pongas 3 inyecciones de penicilina procaínica y luego termines con una 4ª inyección de penicilina benzatínica, una cosa así. Es algo que no tiene absolutamente sentido. La penicilina procaínica no es de depósito, solamente te sirve como para la dosis de ese día. Si tú quieres tratar a un paciente con penicilina procaínica inyectada, le tendrías que poner 10 inyecciones de penicilina procaínica, por lo tanto, evidentemente no se compara con poderle poner una de benzatínica, ¿sí? Entonces, cuando vean o lean esos esquemas, no tienen sentido y no hay que hacerlo, pues pobre niño, ¿ok? Doctora, Sí. ¿cuál sería la dosis de clindamicina para alérgicos? ¿Clindamicina? Sí, para alérgicos, ¿cuál sería la dosis? De 30 a 40 miligramos por kilo de peso y lo puedes dividir en 3 o 4 tomas al día. ¿Qué más? Doctora, yo tengo una pregunta. ¿La amoxicilina se da sola o asociada con ácido clavulánico? Muy buena pregunta. Se da sola.
si el Streptococcus pyogenes no ha desarrollado resistencia a la penicilina y por consecuencia al resto de los betalactámicos, pues no tiene sentido que le metas un inhibidor de betalactamasas porque para nada produce betalactamasas, ¿no? Entonces, solita. Ok. Ujú. ¿Qué más? Entonces, antes de hablar del pronóstico, sí solamente dejar muy en claro que el cuadro de faringoamigdalitis aguda va con tratamiento con una dosis intramuscular de penicilina besatínica o 10 días de algún betalactámico oral, ampicilina, amoxicilina o alguna cefalosporina de primera generación. Glomerulonefritis post-streptocócica, antes de glomerulonefritis, perdón, escarlatina, aunque tú no tengas ya tanta evidencia de infección faríngea, la escarlatina también lo tratamos igual, como si fuera una faringoamigdalitis por piógenes, porque sabemos que lo más probable es que por ahí entró. Y glomerulonefritis post-streptocócica generalmente también va asociado al resto del manejo. Obviamente, al ser una glomerulonefritis se manifiesta como un síndrome nefrítico. Y entonces ahí tú tienes incluso que manejar el aporte de sodio en la dieta, el aporte de líquidos, ¿verdad? Lo normal, si le subió la presión, si tiene hipertensión arterial, pues manejas todo esto, pero también manejamos antibióticos porque evidentemente si le dio la complicación es que no lo trataron, ¿ok? Y puede estar todavía aportando el piógenes. Y para fiebre reumática, como ya les comentaba, lo que hay que evaluar muy bien es el daño cardíaco que presenta el paciente. Y eso nos va a dar el tiempo de tratamiento, porque los pacientes con fiebre reumática se van a una inyección de besatínica cada 21 días por años. Lo menos que les damos son 2 o 3 años continuos o algunas guías dicen hasta que cumpla la mayoría de edad, porque habitualmente después de los 18 o 20 años ya no tenemos problema con piógenes, ¿verdad? Ya no se va a estar reinfectando, pero si el daño o la lesión fue tan severo que quedaron con daño de las válvulas cardíacas, algunos autores proponen darles tratamiento indefinido toda la vida o hasta que cumplan 40 o 45 años. O sea, estamos hablando de algo que te cambia tu vida para siempre, ¿no? Tener fiebre reumática, tanto por las secuelas cardíacas que puedes tener como por lo que implica en cuestión de tratamiento. Entonces, pues la intención es que no tengamos pacientes con fiebre reumática, que diagnostiquemos bien las faringoamigdalitis por piógenes y que las tratemos bien, ¿ok? Ahora sí, pronóstico. Bueno, ya por último el pronóstico, pues bueno, en las infecciones por el estreptococo beta hemolítico que fueron tratados de manera adecuada, pues bueno, se espera una excelente recuperación. Y bueno, cuando se instaure el tratamiento dentro de los primeros 9 días desde que comenzaron los síntomas y se continúe pues durante el ciclo completo, pues bueno, es una manera de prevenir lo que son las complicaciones. Entonces, pues prácticamente si el paciente cumple con toda su terapéutica bien, pues bueno, pues no hay necesidad de que haya complicaciones. Y ya sería todo. Esa es la bibliografía en que me basé y pues gracias. Ok. ¿Qué otras dudas? Doctora, Ujú. bueno, ¿la fiebre reumática afecta a una válvula en específico o más que a otras? Puede afectar a todas, pero sí, la principal es la mitral, ya sea insuficiencia o Gracias. estenosis. Ujú. ¿Qué más? Doctora, ¿a los Sí. cuantos de presentar síntomas los niños son infecciosos? Inmediatamente, o sea, cuando empiezan con síntomas son infecciosos hasta que tú le das tratamiento y ya pasaron 24 horas del tratamiento. Ujú. Doctora, Sí. ¿y en qué, por ejemplo, nos llega un paciente por primera vez? ¿En qué momento se podría llegar a pedir un cultivo? ¿Porque te llegó por cuadro de faringoamigdalitis o con qué cuadro, perdón?
Sí, con cuadro de faringoamigdalitis estreptocócica. O sea, es de primera vez. No es necesario hacer el cultivo, ¿verdad? No, si tú tienes todas las herramientas clínicas para diagnosticarlo, tienes tus criterios de Centor que te dan una alta probabilidad de que es Piógenes, no es necesario que pidas cultivo, le puedes dar tratamiento. Doctora, entonces, por más malo que esté el pacientito, con una sola dosis es suficiente. Sí, muy buena pregunta también, porque luego, pues no sé, se estresan. ¿Cómo es posible con una dosis? Recordemos que una dosis de besatínica va a tener una liberación de antibiótico con buenos niveles en suero hasta por 21 días. Si tú ves que el paciente está muy mal, que no parece haberte respondido, porque normalmente vas a notar la respuesta en 24 o 48 horas, entonces búscale una complicación. ¿Me explico? A lo mejor ya está formando un absceso y los abscesos, todos los abscesos, eso se los tienen que aprender muy bien, de cierto tamaño, dependiendo del sitio de afección, se curan drenándose. O sea, para que un absceso se resuelva solo por antibióticos, verdaderamente tiene que ser muy pequeño. Entonces, ¿por qué pudiera pasar que tu paciente esté muy mal y que no esté mejorando con una sola dosis única de penicilina? Porque tenga una complicación y entonces tú tengas que valorar otro tipo de estrategia terapéutica. Otra cosa importante que les Gracias. quiero comentar, de nada, otra cosa importante que les quiero comentar es recalcando que no existe la resistencia de Streptococcus hacia la penicilina, no hay resistencia, pero sin embargo, sí podemos tener fallas terapéuticas. Pacientes que a pesar de un manejo correcto con penicilina persisten con síntomas y tú tomas un exudafaringio y sigue creciendo, está positivo para Piógenes. Hay 3 mecanismos de falla terapéutica que no son por resistencia. Anótenlos. Uno se llama internalización. Esto se define a que el Streptococcus pyogenes de repente se multiplica tanto que se empieza a meter a las células y entonces el betalactámico no puede entrar ahí. Entonces, cuando la bacteria se internalizó, que honestamente no es algo que podamos ver, ¿verdad? No hay como una prueba para demostrarlo más que en laboratorios de investigación, pero es un mecanismo ya descrito. Cuando la bacteria tiene esto de internalización, puedo tener una falla terapéutica, o sea, mi paciente no me responde. Y entonces, ¿cómo está la bacteria? Tú supones que puede estar dentro de la célula. Entonces, aquí es otro buen momento para usar otro antibiótico que entre a las células, por ejemplo, clindamicina, ¿ok? O, por ejemplo, macrólidos. Ambos entran a actuar a las subunidades ribosomales, ¿ok? Entonces, primer mecanismo de falla terapéutica a la penicilina, internalización. Segundo mecanismo, coagregación. Coagregación significa que en la faringe y en todo nuestro cuerpo hay que entender que tenemos más bacterias que células, ¿sí? Tenemos alrededor de 10 veces más bacterias por milímetro cúbico o como lo quieran ver, que células en nuestro cuerpo. La coagregación es cuando están coexistiendo, porque de manera natural va a haber bacterias en la faringe, entonces está el Piógenes y a lo mejor a un lado está un Haemophilus influenza, un Staphylococcus aureus, una Klebsiella, lo que quieran que haya, que de alguna manera tapan al Piógenes y evitan que la penicilina llegue, ¿ok? Eso se llama coagregación y es otro mecanismo por el cual pudiera fallar el tratamiento. Y el tercer mecanismo es muy parecido y se llama copatogenicidad. Y esto quiere decir que no solo tengo bacterias alrededor, haciéndole ahí como covachita al Piógenes, escondiéndolo, sino que además esas bacterias de alrededor pueden estar produciendo factores que destruyen a la penicilina. En este caso puedo tener
un aureus o un hemophilus, que sí producen beta-lactamasa de manera natural y que entonces antes de que la penicilina llegue y actúe contra el piógenes, ya la destruyó la beta-lactamasa, pero la beta-lactamasa de otra bacteria, ¿ok? Entonces son esos 3 mecanismos de falla terapéutica en piógenes, internalización, coagregación y copatogenicidad, para los cuales lo que tendríamos que considerar es una alternativa de tratamiento, porque sabemos que la penicilina nos puede fallar, o más bien ya nos falló, y entonces clindamicina, macrólidos y cefalosporinas son nuestras alternativas. ¿Sí me explican? Sí, sí, sí. Ok. Sí, doctora. Es importante, casi siempre lo pregunto, si mal no recuerdo, en los exámenes. ¿Ok? Doctora, perdón, otra pregunta. Entonces, ¿cómo saber si fue falla terapéutica o que hay otro proceso ahí que está? Ahora sí que revisando al paciente, si tú no le encuentras más nada, no le encuentras una complicación, abscesos, sinusitis, otitis, neuroinfección, tú no le encuentras complicación, pero sigue con síntomas faringios y tus cultivos están persistentemente positivos, asumes que es una falla terapéutica y que no es pues una complicación de la infección. Ok, muy amable, doctora, gracias. ¿A los cuántos días o cuánto tiempo, en qué nos basamos para agregar otro antibiótico como la quinita o la cefalosporina? Correcto. Normalmente les decía que la respuesta terapéutica la vamos a ver 24, 48 y máximo 72 horas. Si después de 72 horas de manejo efectivo con penicilina tu paciente no mejora, ahí es cuando puedes considerar cambiar tu estrategia. ¿Sí se escuchó? Doctora, sí. Uh-huh. Sí, doctora. No, ay. Una disculpa, es que hay mucho ruido, pero incluso aunque yo le haya puesto la penicilina benzatínica que dura 21 días, le podría poner clindamicina a partir del tercer día. Okay. Sí, en dado caso necesario sí se puede. Gracias. Uh-huh. ¿Alguien más? Creo que todo bien, doctora. Bueno, entonces si todo bien, nos vemos la próxima semana. Me parece que sigue otitis y sinusitis, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Sí. Sí, doctora. Bien. Sí, doctora. Ok, nos conectamos la próxima semana. Cuídense. Gracias, doctora. Gracias. Bye. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Doctora, Gracias, doctora. Mándeme. Ya los demás se pueden salir. Es una duda que yo tengo. Ah. De las vacunas, una pregunta rapidísima. Sí. Eso de que tengas acceso, bueno, ya nos había comentado usted de mayores dosis, de agregarte una tercera dosis y eso. Ajá. No, contra COVID. Ajá, exacto. Hoy por hoy no está autorizadas las terceras dosis, excepto en pacientes con inmunosupresión severa, trasplantados, ¿no? Básicamente, quimioterapia agresiva, pero en personas sanas no está autorizado hasta este momento una tercera dosis. Ni siquiera sabemos si en realidad se va a necesitar. Es muy probable que se vaya a necesitar, pero también es muy probable que sobre todo las vacunas con tecnología de RNA mensajero cambien un poco para adaptarse a las variantes. Entonces, si te vas a poner una tercera dosis, pues yo mejor me esperaría hasta que ya sea muy efectiva frente a variante Delta y las próximas por venir. Ok, perfecto, gracias. Y no combinen vacunas. Las únicas que se pueden combinar es una primera dosis de Astra y una segunda dosis de Pfizer, y eso ya se considera un esquema completo, pero es cuando no se pudo pues poner como el esquema convencional de 2 dosis de la misma vacuna. No hay hasta el día de hoy estudios que avalen la combinación de CanSino, Sinovac, Sputnik, entonces nos tenemos que esperar. Lo mejor es apegarse a la evidencia científica y todavía con esas vacunas no está demostrado.
Ok, doctora, muchas gracias. Doctora, Mandé. perdón que la moleste, pero, por ejemplo, en pacientes que llegaran a desarrollar complicaciones supurativas como son los abscesos de que retrofaringio, periamigdalino, ahí Sí. el tratamiento antibiótico, seguiría siendo igual a como si tratáramos una Excelente pregunta también, que a mí se me pasó comentarles. Muchas veces esas complicaciones sí son por germen único, o sea, sí son por piógenes, lo puede hacer. Pero es cierto que estamos acostumbrados a definir a los abscesos como enfermedades polimicrobianas o como infecciones polimicrobianas. Entonces, siempre en un absceso lo primero que te tienes que preguntar es si se puede drenar, porque el drenaje va a ser más del 50% del tratamiento. Además que si lo drenas lo vas a cultivar y te vas a dar cuenta si fue agente único o polimicrobiano, pero ahí también está justificado dar un espectro antibiótico más amplio, pensando que puedes tener otras bacterias y no solo piógenes. Entonces, un buen esquema de tratamiento para un absceso terrible, periamigdalino o retrofaringio, puede ser ceftriaxona, clindamicina. De tal manera que con ceftriaxona ampliaste tu espectro del betalactámico hacia los gram negativos y con clindamicina cubres estafilococo aureus y anaerobios que puedan estar en la boca. Entonces, sí es muy importante, sí es muy, muy buena tu pregunta. Ahí sí pudiéramos justificar ampliar el esquema. Y estaríamos bien, ¿no? No estaríamos exagerando, pues. ¿Sale? ¿Y ampliarlo sería darle esos dos antibióticos, doctora? ¿O solo Sí, unos? le quitas la peni y le das, por ejemplo, ceftriaxona. Normalmente con eso cubres todo lo que las posibilidades bacterianas a nivel de un absceso faringio, parafaringio, etcétera. Difícilmente necesitas algo más potente, porque si te digo una cefalosporina de cuarta, pues sería cubrir pseudomonas si no estás pensando en pseudomonas por el sitio y así. Ok, gracias. Sí. ¿Es todo? Sí, ahora sí, ya, doctora. Sí, gracias, doctora. Excelente. Bueno, bye, bye, que estén muy bien. Gracias, Adiós, doctora. Nos doctora. vemos. Gracias, doctora. Muchas gracias, bye. Gracias, doctora.